Buenas tardes, chicas de Ciencias de la Educación. Vamos a comenzar la asesoría del día de hoy, eh, lunes 12 de junio de 2023. Sean bienvenidas a esta grabación de la asesoría o de la clase de ambientes de aprendizaje, también modelos educativos, y vamos a comenzar precisamente con esa materia de ambientes de de modelos educativos. Esta materia ya la semana pasada veíamos un poquito acerca de lo que se trataba, de lo que se trató los modelos educativos del, de 1993 y del 2011. Ustedes tuvieron ya la oportunidad de ver un video que viene incluso ya en plataforma. Entonces, bueno, me parece ahora que también va a ser importante que reflexionemos un poquito más. De hecho, hace 8 días yo les comenté que íbamos a iniciar esta clase con la materia de modelos educativos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Quiero iniciar con un video que habla precisamente de lo que es el modelo 1993. Recuerda que un modelo educativo es la estructura, la base de todo un sistema educativo. En este caso, el sistema educativo nacional, el sistema educativo mexicano. ¿Qué va a suceder? Bueno, hay reformas, hay cambio de leyes, hay pues una multiplicidad de cambios en la estructura de educación. Vamos haciendo análisis, ¿no? Puede cambiar algunos planes y vamos a hacer también la diferencia entre planes y programas, lo que es el modelo educativo. Pero hasta ahorita y con lo de la nueva escuela mexicana, bueno, teníamos como base dos modelos. El modelo de 1993, en el que este surge, fíjate bien, este surge a raíz de una necesidad educativa que se vio reflejada en las evaluaciones que se hacían, sí, en las evaluaciones que se hacían a nivel nacional e internacional. No se lograban los resultados esperados en los diferentes niveles. Por eso, a partir de esa necesidad, surge el modelo de 1993. Y les voy a pasar un video para que más o menos podamos pues tenerlo en cuenta. ¿Qué es? ¿Por qué surgió? ¿A raíz de qué está surgiendo o surgió, más bien está surgiendo, no, surgió el Plan de Estudios 1993? Entonces, pongamos atención en este video. Y soy la docente en formación en educación primaria. Hoy vengo a hablarles acerca de un tema interesante e importante que es el Plan de Estudios de 1993. Como primer característica tenemos al objetivo. Entre sus puntos importantes está elevar la calidad de la educación básica mediante la elaboración de nuevos planes y programas de estudio, seleccionar y organizar los contenidos, eliminar la dispersión y establecer la flexibilidad para que los maestros utilicen su experiencia e iniciativa de acuerdo con la realidad local y regional. Es decir, que los docentes pueden relacionar sus experiencias con el aprendizaje de los alumnos que tienen con el paso del tiempo. Otra característica son las acciones, en donde se encuentra la renovación de libros de textos para que la información se vaya actualizando, nuevos materiales educativos didácticos para que los alumnos puedan tener distintas estrategias de aprendizaje, programas permanentes de actualización y de un sistema de estímulos, apoyo compensatorio, descentralización de los servicios educativos a la autoridad estatal. Como otra característica importante tenemos al perfil,
en donde se adquieren y desarrollan habilidades en lectura, escritura y expresión oral, adquirir habilidades intelectuales para aplicar las matemáticas a la realidad o con cualquier otra asignatura, adquirir conocimientos fundamentales para comprender fenómenos naturales, formarse éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes, desarrollar actitudes para el aprecio de las artes y el ejercicio físico. Es decir, que el docente tiene que hacer que el estudiante se interese por el tema para que incluso el estudiante se pueda realizar preguntas propias. Siguiente característica, enfoque. Aprendizaje significativo, adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, enfoque comunicativo y funcional de resolución de problemas y conocimientos adquiridos aplicados en la vida cotidiana del estudiante. La organización didáctica es otra característica importante en donde se obtiene la lengua hablada, lengua escrita, recreación literaria y reflexión sobre la lengua. Es decir, que el alumno tiene que tener un lenguaje coherente y comunicativo y asimismo pueda redactar de una manera buena y así con distintos propósitos de las materias. La tipología textual es otra característica importante, en donde se tienen situaciones comunicativas permanentes, es decir, que la comunicación es muy importante entre el docente y el alumno. Cuidado, mantenimiento y enriquecimiento de las materias de la biblioteca del aula. Lectura libre de los materiales del rincón de lectura o de la biblioteca del aula. Audición de lecturas y narraciones realizadas por el maestro y por los niños. Los niños tienen que tener un interés grande hacia la lectura para que ellos mismos tengan la iniciativa de realizarla. En conclusión propia, pienso que todos los planes educativos han tenido su momento, sin en cambio con el paso del tiempo se han tenido que ir actualizando debido a la situación. El plan de 1993 en su momento fue un plan totalmente completo, ya que requiere de programas que los docentes tienen que ir siguiendo para que el estudiante tenga una secuencia de objetivos que deben ir logrando. También es importante que el docente haga al estudiante un pensador crítico para que se interese acerca del tema y no solo el estudiante tenga que requerir información como una esponja para un instante. En cuanto el estudiante empiece a ser un pensador crítico, entonces descubrirá el maravilloso mundo del saber. Fíjate bien, en este análisis vamos viendo que entonces cada uno de los modelos pues tiene la intención de ir mejorando el sistema educativo. Nos pone algunos ejemplos, ¿no? Nos dice que pues lo que se pretende es organizar los contenidos y ya empieza a hablar algunas palabritas que hoy todavía en nuestra actualidad todavía se están ocupando. Es este dato curioso que muchas de las palabras que estamos manejando, que se están manejando, que manejaron ahorita en el video, ya se están llevando a cabo. Es decir, ya no hay modificación como tal entre los planes, ¿no? Fíjate, habló de calidad, habla de la actualización de los libros de texto. Aquí tengo algunos de los libros que manejamos, que tenemos. Ya por lo menos la portada pues ya está un tanto pues más actualizada, ¿no? O diferente. Ahí creo que sí se alcanza a ver. Es conocimiento del medio de primer grado, ¿no? Bueno, ya por lo menos la portada, este ciclo escolar pues fue diferente. Habría que irlo analizando, ¿no? Todavía a mí me tocó hace algunos años atrás, 3, 4 años atrás, trabajar con los libros de texto de ese tiempo, de 1993, ¿no?
en el que, y todavía en pleno siglo XXI, seguíamos trabajando con los mismos libros de texto, a pesar de que hubo una reforma una propuesta y reforma en el 2011, que es también con los que estamos trabajando. eh, se crea como esta interrogante. Hablamos de calidad, docentes actualizados, y de ahí también surgen, antes eran los llamados TGA, talleres generales de actualización para docentes, y también era cada fin de mes, pero era en supervisión escolar, y todas las escuelas de la zona nos teníamos que reunir. A mí me tocó todavía participar de esos famosos TGA, que ahora los llaman consejos técnicos escolares, ¿no? ¿Qué se pretende o qué se pretendía con los TGA? ¿Qué se pretende ahora con los consejos técnicos? Pues actualizar al docente, ¿no? Ya no son en una sola escuela, ahora son en la propia escuela, en el colegio, en la escuela primaria, secundaria, etcétera, donde se reúnen los docentes para hacer eh, algunas actividades que mandan ya directamente de la Secretaría de Educación, o también con la reforma que hubo también en el sexenio de Peña Nieto, en el que, no es cierto, perdón, en este sexenio de López Obrador, en el de la escuela al centro. Bueno, ya se ve, no, pero sí empezó desde Peña Nieto. Ya empezó esta parte de independizar de alguna manera las escuelas. Y fíjate, un dato curioso, tanto así de independizarse las escuelas que ahora los padres de familia, que las mismas instituciones educativas son las encargadas de imprimir sus boletas, de imprimir su material didáctico, simplemente con las boletas, ¿no? Anteriormente teníamos que hacer la solicitud a Toluca, y de Toluca nos mandaban cierta cantidad de boletas ya impresas que se tenían que llenar a máquina de escribir, máquina eléctrica, y los que podían a computadora. Ahora ya no, ahora ya nos mandan, así como todo, o sea, ya todo está de manera digital, te mandan ya tu boleta, que se llena a través de una plataforma que tenemos que llenar. eh, se, se, sí, pues se llena la boleta, te la mandan vía digital a las instituciones, y ya cada escuela tiene que mandárselas impresas o dárselas, imprimirlas para dárselas a los padres de familia. O si bien nos va, que también pueda ser de manera digital el envío, ¿no? El envío de esas boletas. Entonces, son ciertos rasgos, son ciertos puntos que, que marcan a cada modelo educativo. También mencionaba acerca de las matemáticas llevadas hacia la realidad. ¿Qué dato tan curioso, tan interesante es esta parte en la que todo, no solamente las matemáticas, todo lo tenemos que llevar a la vida real? Y de ahí surge también otro plan de estudios que, si mal no recuerdo, fue entre Vicente Fox por ese tiempo, Calderón, en el que se hablan abarcaron mucho el tema de las competencias, ser competente, adquirir habilidades, destrezas, ¿no? Para la vida, eran competencias para la vida, ¿no? Enfrentarse. Ese modelo a mí me llamó mucho la atención, me gustaba ese modelo, porque, bueno, no ofrezcaba solamente al docente, perdón, al estudiante a, a una mera memorización como eran los años 70, 80 todavía, en el que se llevaba este sistema conductista, en el que era vertical la información que llegaba del maestro hacia el alumno, pero nada más como información memorística. No había un aprendizaje significativo como lo que se pretendía a partir de 2011, que ya hablábamos acerca de los aprendizajes significativos, que fuera eso para a los alumnos, que lo que ellos estuvieran aprendiendo dentro de la escuela lo pudieran ejercer fuera de la escuela, ¿no? Practicar fuera de la escuela, hacerlo en su entorno, en su vida social,
Por eso es tan importante el hecho de que uno como docente conozca estos modelos educativos, conozca los planes y programas de estudios, para que a partir de ahí, bueno, puedas aterrizarlo al contexto en el que te encuentras, puedas aterrizarlo en, eh, en la realidad que viven tus alumnos. Entonces, independientemente, o sea, sí es importante conocerlo, no lo vas a aplicar todo, porque no se puede aplicar todo, de verdad es complicado esta parte cuando nos exigen a los docentes que debemos de cumplir al pie de la letra un modelo educativo, pero se olvidan de muchas cosas, se olvidan de un contexto, se olvidan de una realidad que viven los alumnos, de una realidad que viven muchos maestros, ¿no? No es lo mismo trabajar en la ciudad que trabajar en el campo. Los libros de texto no están diseñados para contextualizar. El que lo tiene que contextualizar eres tú como docente. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que tú tienes que contextualizarlo, tú tienes que llevarlo a esa realidad. Ahorita viene este modelo de la nueva escuela mexicana que todavía no encontramos como certeza de lo que se trata. Hay todavía muchas incógnitas. De hecho, de hecho, en el Congreso Psicopedagógico que vamos a tener el día sábado, yo espero verlas, por favor, espero verlas ahí, inscríbanse. Recuerden que el Congreso es totalmente gratuito, el acceso, tienes el acceso a las 5 conferencias sin ningún costo. Ya si tú requieres de la constancia con valor curricular, pues tiene el costo de 150 pesos. O bien si quieres todo el paquete premium, bueno, viene desde el material del Congreso, uso una plataforma similar a la que manejamos en Haller Online, eh, donde viene el material disponible del Congreso, así como los talleres, diplomados, conferencias, cursos que tenemos dentro de la consultoría y capacitación pedagógica. Vas a tener también el acceso o la participación a una rifa de material didáctico, ¿no? Entonces, bueno, ese es el paquete premium por 250 pesos para los estudiantes de Haller Online, 350 para público y docentes en general. Entonces, bueno, de eso vamos a tratar. El maestro Irving Alegría viene a compartirnos directamente de la Secretaría de Educación esta ponencia. Entonces esperamos que ustedes se puedan acercar, ustedes puedan también participar. Es para ustedes, es organizada por el Centro Universitario Haller Online y Sabatino para ustedes. Un congreso, estaba checando algunos otros congresos pedagógicos enfocados en la educación y están en más de 1,000 pesos. Entonces ojalá que tengan la oportunidad de participar de este tercer congreso psicopedagógico Tepozotlán, México. Muy bien, después de este anuncio, pues vamos a terminar con esta materia de modelos educativos. Les encargo de, por favor, que vayan realizando sus tareas para que no se les vayan a juntar al final del cuatrimestre. Muy bien, ahora pues vamos a pasar a otro de los temas ligándolos, que es canales de comunicación. Canales, ya veíamos cómo es la importancia de la comunicación dentro de la educación. Y de esta parte de la comunicación, pues también tienen que ver con asuntos como son eh, este tipo de congresos, este tipo de eventos, ¿no? ¿Qué es un congreso? Pues un congreso es esta reunión, es sí, esta reunión de individuos para estudiar y profundizar algún tema, ¿no? Dirigidos obviamente por un ponente o varios ponentes, en el que se van desarrollando, se van aclarando dudas. Entonces, van a tener una muy, muy buena experiencia pedagógica, psicopedagógica en este tercer congreso. Eh, Porque pues hablamos acerca de la comunicación. Ya dijimos que, bueno, no puede haber educación si no hay comunicación. O sea, un elemento que va a influir directamente en la educación, pues obviamente es la comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque viene ese circuito del habla, donde interactúan, donde interactuamos,
no importando, ahorita vamos hacia ambientes de aprendizaje, no importando ese ambiente de aprendizaje o el medio por el cual se transmita el mensaje. Ya decíamos que por medio de una plataforma digital, pues también se puede, ¿no? Y lo estamos haciendo. Y que ustedes después ven el video y nos seguimos comunicando de esa manera. Para esto, fíjate que para tener esa comunicación, te voy a pasar ahorita una parte de película. La estoy revisando, la estoy ya colocando. Y quiero que veas este análisis que hacen de una película. Ojalá tengas oportunidad de verla posteriormente. Se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces, quiero que ahí vayas viendo cuáles son esos canales de comunicación que el maestro daba a sus alumnos. Permítame compartir este video. Compartir audio, ok. Lo tenemos listo, corre video. Y logró inspirar la vida de sus alumnos, aunque uno de ellos tuvo un final trágico. Se trata de John Keating, quien es presentado como el nuevo maestro de literatura de la prestigiosa preparatoria Welton, una escuela de varones con una forma de enseñanza bastante rígida. Tras la ceremonia de inicio de clases, Neil conoce a Todd, quien será su compañero de cuarto. Lo presenta con sus amigos, entre ellos Knox y Charlie, y forman un grupo de estudio. En eso entra el padre de Neil y lo obliga a darse de baja del periódico escolar para que no se desenfoque. Neil le dice que no es justo, pero su papá le responde que hará lo que él diga hasta que se gradúe de doctor y sea independiente. Más tarde las clases comienzan y los maestros son como los típicos. Pero todo cambia cuando llega Keating, quien lo primero que hace es sacarlos del salón. Afuera se presenta, les dice que lo pueden llamar "Oh capitán, mi capitán", y les cuenta que él también fue alumno de esta preparatoria y bromea que él la sobrevivió. Los alumnos ríen y conectan con él. Enseguida les da una primera lección recitando un poema. Recojan rosas mientras puedan, los tiempos pasan pronto y esta misma flor que sonríe mañana morirá. Esto es carpe diem y significa que aprovechen el día porque todos vamos a dejar de respirar en algún momento. Keating les recuerda que morirán para motivarlos a exprimir sus talentos y perseguir una vida auténtica. En la noche, Knox tiene una cena donde conoce a Chris, de quien se enamora profundamente. Pero ella está comprometida con Chet, el hijo de unos amigos de sus papás y quien también es un patán. Al día siguiente, el profesor Keating les da otra lección. Tras leer una página de un libro sobre entender la poesía, les pide que arranquen la página porque es basura. Les dice que la poesía va más allá de fórmulas y los alienta a pensar por sí mismos, que no importa lo que digan los demás, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les dice que escribimos poesía porque somos seres llenos de pasión, que la poesía, la belleza, el romance, el amor son las cosas por las que uno vive. La vida es una obra poderosa que, aunque el viento sople en contra, sigue y cada uno puede aportar su propio verso. ¿Cuál será ese verso? Keating causa cada vez más curiosidad. Los chicos encuentran el anuario de su año y en su información leen algo que les llama la atención: Sociedad de los Poetas Muertos. Enseguida lo buscan para preguntarle al respecto y el maestro les cuenta que se trataba de un grupo que se reunía en una cueva cerca de la escuela para leer poesía. Les dice que era algo mágico. La cueva simboliza un lugar apartado de la rutina ordinaria y mundana, no solo físicamente, sino emocionalmente. La pasión y la vida y el ser se descubren afuera de la monotonía del día a día. Los chicos se inspiran y deciden reunirse ahí en la noche y revivir la Sociedad de los Poetas Muertos. Todd no está seguro de ir porque le aterroriza hablar en público, pero Neil lo convence de ir y solo escuchar. Al caer la noche, Neil encuentra un libro de Keating en su habitación. Se trata de un texto que la antigua sociedad solía leer al iniciar las reuniones y se lo lleva. Los chicos salen escondidas rumbo al bosque, encuentran la cueva y oficialmente la Sociedad de Poetas Muertos está de regreso. Neil inaugura la reunión con un poema. Fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, quería vivir profundamente, desechar todo aquello que no fuera vida para no darme cuenta en el momento de morir de que no había vivido. Los chicos la pasan genial y al día siguiente Keating les da una nueva lección. Se para sobre su escritorio para ver desde un ángulo diferente y les instruye a sus alumnos a ver las cosas de la vida desde otra perspectiva. Aunque crean que parezca tonto o equivocado, deben intentarlo y así
encuentren su propia voz. Estas palabras inspiran a Neil a seguir sus sueños y audiciona para una obra, pues siempre le ha apasionado actuar. Va y lo hace de una manera fantástica y le dan el papel principal. Está feliz, es lo que siempre soñó. Le piden una firma de su padre para poder participar, pero como teme a que este no estará de acuerdo, decide falsificarla. A partir de aquí la película se dirige hacia algo completamente inesperado. Keating sigue ayudando a sus alumnos a sacar todo su potencial con sus métodos poco comunes, como a Todd, a quien ayuda a enfrentar su terror de hablar en público, logrando que recite un poema precioso frente a la clase. Las reuniones de la sociedad continúan y tras una de ellas Knox decide llamar a Chris y esta lo invita a una fiesta, aunque no con ella, pero es un avance. La siguiente clase de Keating sucede en el patio y les aplica una dinámica para enseñarles a no seguir a los demás ciegamente. Los alienta a confiar en sus creencias, a ser firmes en sus convicciones y les recita otro poema. Dos caminos se abrían en un bosque. Elegí el menos transitado de ambos y eso supuso toda la diferencia. En la noche Neil nota que todo está muy triste. Es su cumpleaños y sus papás le dieron el mismo regalo que el año anterior, mostrando un desinterés por él. Neil lo consuela y le dice que realmente es un excelente regalo para lanzarlo desde un techo. Ambos ríen y suben a lanzarlo. Por su parte, Knox asiste a la fiesta. Chris está con su novio Chet, así que Knox se embriaga con unos desconocidos y más tarde se encuentra a Chris dormida y le da un beso en la frente. Chet lo ve y lo golpea. Mientras tanto, la sociedad está reunida en la cueva y Charlie lleva a un par de chicas. Los amigos se emocionan y Chris menciona que escribió un artículo en el periódico escolar en nombre de la sociedad de poetas exigiendo que admitieran mujeres en la escuela. El artículo evidentemente alarma al director y convoca una reunión para encontrar al culpable. Pregunta por la tal sociedad de poetas, pero Chris se echa la culpa porque quiere que lo expulsen, cosa que no logra y su castigo es criminal. Lo golpean con una tabla. Más tarde el director cuestiona los métodos de enseñanza de Keating y le dice con tono amenazante que espera que no tengan nada que ver con lo ocurrido. Enseguida Keating va a hablar con los chicos y les dice que sacarle jugo a la vida no quiere decir ahogarse. Hay momentos para tomar riesgos y momentos para cuidarse. El hombre sabio entiende la diferencia. Por otro lado, el papá de Neil se entera de la obra, así que lo visita y lo obliga a abandonarla. Neil le dice que tiene el papel principal, pero a su papá no le importa. Tras esto, Neil le cuenta a Keating lo ocurrido y este le aconseja abrirse con su papá y mostrarle lo que hay en su corazón. Posteriormente, Neil dice que lo hizo y que, aunque a su padre no le gustó la idea, le permitió actuar. Al día siguiente, Knox visita la escuela de Chris para disculparse por lo de la fiesta. Le lleva flores y le recita un poema enfrente de toda su clase. Esto parece rendir frutos, ya que mientras los chicos se alistan para ir a la obra, Chris busca a Knox y este hace un último intento y le invita a ir juntos a la obra y ella acepta. La obra se lleva a cabo y Neil hace un papel increíble que se gana la ovación del público. Incluso su padre atestigua su talento, pero la felicidad de Neil duraría muy poco. Resulta que nunca habló con su papá, había mentido y realmente actuó sin permiso. Su padre había asistido a la obra para regañarlo y molesto se lo lleva a casa. Ahí le dice que decidió meterlo a una escuela militar para que se enfoque y después estudiará medicina. Neil intenta decir lo que siente, pero cuando se dispone a hacerlo no logra articular ninguna palabra. Sus padres se van a dormir y Neil está a punto de hacer algo que cambiará todo el tono de la película, pero antes sonríe. Siguió sus sueños aunque sea por una vez, lo hizo y fue fantástico. Perder tu identidad, nunca haber hecho nada propio y darte cuenta en el momento de morir de que no viviste son para Neil cosas peores que la muerte. Él no puede esperar 10 años para finalmente vivir una vida auténtica, así que sale de su cuarto, se dirige a la oficina de su padre, toma un arma y se quita la vida. La noticia pronto llega a la escuela, devastando a todos. La escuela necesita un culpable, así que señalan a Keating y sus métodos no convencionales de enseñanza. Y para culparlo, convocan a los estudiantes para que firmen una declaración. La mayoría lo hace bajo la amenaza de ser expulsados, con excepción de Charlie, quien justo era lo que quería. Con esta evidencia despiden a Keating y el director asume con la clase de literatura. Mientras da su primera clase, Keating interrumpe para recoger sus cosas. Antes de que salga, Todd, quien temía hablar en público, alza la voz diciéndole a Keating que los habían presionado para firmar y que no era su culpa. El director trata de callar a Todd y le ordena a Keating que salga del salón. Keating se dispone a hacerlo, pero en eso Todd nuevamente interviene, se sube a su pupitre y grita: "Oh capitán, mi capitán". Eso inspira a todos los demás chicos y todos se levantan y gritan lo mismo, mostrando solidaridad con Keating y desafiando las órdenes del director. Keating sonríe y les agradece con el corazón. De lo único que fue culpable Keating fue de hacerle justicia a la palabra maestro. Keating representa a todos aquellos que dejan huella en sus alumnos, aquellos que en lugar de enfatizar estilos rígidos de instrucción, enfatizan darle a los alumnos su propia voz, una voz que les permite hablar su propia verdad y resistir a ser reducidos a los términos de los demás. Aquellos maestros apasionados por sus temas y que tratan a sus alumnos con amabilidad y atención, que los reciben como son, sus luchas, sus ideas, con apertura y cuidado. Aquellos cuya enseñanza dura para siempre.
Por ti cuesta menos. 3x2. Y aquí es cuando todos los que tenemos esta profesión y vocación lloramos. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de comunicación, hablamos de que en la educación sí o sí tiene que haber una comunicación, no se puede deslindar, pero la comunicación va desde el ser empáticos, desde el hecho de conocer, ya, de hablar. ¿Y cómo vas a conocer a tus alumnos hablando? Yo desconozco a mis alumnos de Halder Online. Por lo tanto, no hay una comunicación efectiva. No hay hay una comunicación porque ustedes van a ver el video, ustedes ven, y después, ¿qué sucede? Yo quisiera ver sus rostros, hubiera querido ver sus rostros ahorita al ver esta, no sé si ya la hayan visto la película, muy buena, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, está en sistema de cable, pero no recuerdo en qué plataforma, pero ustedes lo pueden buscar así. La Sociedad de los Poetas Muertos. Vaya que para ser un profesor de comunicación con comunicación, tiene que haber empatía. Él conoció el sistema, él conocía el sistema de su escuela, una preparatoria rígida, una preparatoria que no admitía a mujeres, una preparatoria con ya todo un sistema marcado. No te voy a decir que el sistema era malo, porque dio muchos profesionistas, incluidos el maestro Keating, ¿no? Que iba, oh capitán, my capitán, dice, ¿no? No te puedo decir si era malo, si era bueno, no. Pero lo que hizo el maestro fue transformar esa parte de la educación, darle su esencia. Estaba cumpliendo con los planes y programas porque el diario en sus clases leían poesía, leían literatura, pero con métodos diferentes. Y a partir de ahí entonces está la comunicación. Aquí nos damos cuenta de tanto así que posiblemente entonces hay una comunicación, no hubo una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque los alumnos distorsionaron la idea. Tanto así que tuvo una sanción uno de los chicos con el director. ¿Qué hace el maestro? Va y habla con él. Va y habla con él y se comunica. Va y habla con él y lo reprende, sí, de alguna manera. No con el mismo método que el director, sino hablando, comunicándose. Entonces te das cuenta cómo entonces vamos a ligar lo que estamos hablando acerca de la importancia que tiene la comunicación en la educación y también la importancia, fíjate bien, en esta parte vamos a hablar ya el día de hoy de la programación neurolingüística. ¿Qué es esa programación neurolingüística? Neurona, cognición, cognitivo, lingüística, lengua, hablar. Todo lo que dices, el cerebro se lo cree. O sea, el aspecto cognitivo es sumamente importante para todo lo que escuchamos, todo lo que hablamos. O sea, el cerebro no sabe si es broma o no es broma. Por eso no es recomendable decirle a los alumnos, es que eres un burro, es que no sabes, es que eres un sonso. No, porque todo eso lo procesa o lo procesamos. Y cuando somos adultos, de verdad que repercute mucho lo que vivimos como niños. ¿Qué tipo de maestros, ahorita que están en esta etapa formativa, qué tipo de maestros somos? Y aquí ya enlazo también la clase de ambientes de aprendizaje. Este maestro crea todo un ambiente de aprendizaje. Él los sacó del aula, del salón, los llevó, hizo algunas técnicas para leer la poesía. No viene en este video que les puse, pero viene en la película. Pasan una escena donde él utiliza unos balones de fútbol para poder crear poesía. A este chico tímido que dice el video, lo pasó adelante de todos, le enseñó un cuadro y a partir de ese cuadro quiso que él hiciera poesía. Entonces, vemos cómo a partir de la creatividad del docente
se crean esos ambientes de aprendizaje. Entonces, por eso es muy necesario que el docente sea creativo. Ustedes ya llevaron esa materia de ambientes de creatividad. No se queda solamente en el hecho de, me voy a pintar, no. A partir de lo que tienes, a partir de lo que ves, a partir de tu contexto, crea. A veces es complicado. Yo creo que también esto tiene que ver con el aspecto nato de cada uno de nosotros. Yo te digo, y así sinceramente te voy a decir, y tal vez te vas a molestar. Si no es tu caso, pues no te molestas, ¿verdad? Si tú no eres creativo, o una de dos, o desarrollas esa habilidad, o mejor busca otra profesión. Un docente no puede dejar de ser creativo. Un docente tiene que ser creativo. Si no lo tienes, desarróllala. Estás a tiempo, estás en este periodo de formación. Y si de plano no, busca otra licenciatura. Porque un docente sí o sí tiene que ser creativo. La semana pasada veíamos ambientes de aprendizaje contra lo presencial, contra lo virtual. ¿Qué diferencias hay? No tengo ninguna tarea, no puedo analizarla como se pretendía o como pretendo. Sus respuestas no las tengo, entonces, bueno, no podemos hacer como un debate o aquí poderlo conversar, platicar. ¿Qué ventajas hay desde el aspecto presencial? Pues que hay una interacción presencial física, hay un aula, es el trato directo. ¿Qué otros puntos a favor tenemos de una modalidad presencial contra virtual? Fíjate que yo no veo, o sea, sí hay diferencias porque una de las desventajas en línea es que no tenemos la oportunidad de verlos como ahorita, si no se obliga al estudiante. Pero pasa lo mismo presencial. Presencial van obligados. No, pregúntales a los alumnos de educación básica si ellos quisieran ir a la escuela. Ya en superior, bueno, ya sí es decisión propia. Ahorita ustedes deciden no estar. Por el trabajo, por XY, ¿no? Cualquier situación. Entonces, vemos que pues sí hay ventajas, pero también hay algunas desventajas. Y para eso, pues tenemos que ser, pues, lo más creativos, tenemos que, para todo, conocer mi modelo educativo, conocer y llevar a cabo llevar a cabo una comunicación efectiva con mis alumnos, para que al final podamos tener este ambiente de aprendizaje con los alumnos. Todo va de la mano, todo. Fíjate qué padre ahorita que tenemos esa oportunidad de interactuar con las 3 materias. Algunos ya las tomaron, otros no las van a tomar, pero ya se están adelantando. Qué padre que podamos enlazar de esta manera y que de alguna manera podamos aterrizar, que aterricemos la finalidad y objetivo de ser docente. Decía al final el locutor del video, ¿no? Maestros que se enfrentan, maestros que se atreven a ser diferentes, maestros que rompen las reglas para bien, porque no se trata solamente de romper reglas por romper reglas, sino que lo hacen teniendo un objetivo claro, que es la enseñanza, que es el aprendizaje, que es que el alumno adquiere ese conocimiento a partir de cómo lo muestras. Tú recuerda a tus maestros de tiempo atrás y tenemos recuerdos o nos acordamos de aquellos profesores que marcaron nuestra vida, de algo significativo.
tal vez no te acuerdes nada de biología, tal vez no te acuerdes nada de química, pero si el maestro supo darte esa materia, créeme que lo recuerdas al maestro y posiblemente sí recuerdes algo porque fue significativo. Pero hay tantos maestros a lo largo de toda nuestra vida estudiantil que pasan desapercibidos, que hoy ya no se acuerdan, que hoy después de 5, 10, 15, 20 años, ya no los recuerdas. ¿Qué tipo de maestro quieres ser tú? ¿Qué tipo de maestro quieres que te recuerde? Entonces, ya vimos esta parte, la diferencia entre el ambiente de aprendizaje en una modalidad presencial a una modalidad en línea. Vemos, bueno, que la educación es un acto social comunicativo, social porque pues está dentro de una sociedad, está dentro de un grupo de personas con características diferentes, con características diferentes a otras y similares entre los mismos, en los mismos sujetos que viven en esa sociedad. Y en estos días que hemos estado, estamos viendo algunos cambios de escuela. De verdad me pregunto mucho, fíjate cómo cada sociedad va cambiando y no es lo mismo vivir en Cuautitlán Izcalli a vivir el contexto social de Tepozotlán, de Tutitlán, Tultepec, del Estado de México al Estado de Guanajuato, a Oaxaca, en México a Estados Unidos, a Perú, a Argentina. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo los maestros, pero hablando de esta parte del Estado de México, de esta parte de los municipios, cómo es que el docente tiene que trasladarse? Hay maestros que se trasladan de un municipio a otro porque es su centro de trabajo y tienen que conocer, o sea, un aspecto importante, aparte de conocer tu modelo educativo, tienes que conocer el contexto, cómo se desarrolla el ambiente de la comunidad. ¿Cuál es el ambiente de la comunidad? Hay algunas escuelas, fíjate, que nos tocó visitar cuando me tocó estar como directivo en la parte administrativa. Hay grupos, por ejemplo, algunas colonias que se llaman antorchistas, ¿no? Y se cuidan entre ellos y se cuidan mucho y no cualquiera puede entrar a esa comunidad. Entonces recuerdo que entrábamos nosotros para hacer la revisión del directivo, como habíamos acordado en un consejo técnico de directivos, y fue una experiencia fuerte porque pues casi nos iban escoltando, ¿no? Esa es su realidad, ese es el contexto en el que viven. Bien, bueno o malo, no lo sé, pero es el contexto en el que viven y los maestros que iban a esa escuela tuvieron que adaptarse a ese ambiente. Hay otros ambientes, eso por hablarte de un entorno social en el que vivimos, más cercano. Pero hay otras comunidades, incluso comunidades indígenas, ¿no? En el que el maestro se tiene que adaptar incluso hasta el lenguaje para poder comunicarse, para poder crear ese ambiente de aprendizaje. Tuvimos la oportunidad de ser monitores hace ya algunos añitos, 15 años. No, menos años. De un grupo que se llama, de una asociación civil que se llama Servicios a la Juventud, el CERAJ, y el programa era Parte y Comparte, donde nos mandaron con 10 jóvenes, grupos de 10 jóvenes, a diferentes comunidades, y fue una experiencia muy, muy agradable porque estábamos visitando esas comunidades. Me tocó una comunidad que habla náhuatl y las señoras todavía las veces así vestidas con sus nahuas, las comunidades, pues mucha milpa, ¿no? Y los chicos pues tenían que hacer talleres con las señoras, hicieron talleres de zumba. El último día del cierre de esa experiencia que tuvieron los chicos, parecía todo una fiesta de pueblo, de verdad. ¿Por qué? Porque así están acostumbrados y se presentaron las diferentes actividades
qué se tenía, que los chicos desarrollaron a lo largo de esa jornada, de esa experiencia que tuvieron. Entonces, por eso es importante que el docente, entonces, a partir de ver el contexto en el que se está desarrollando, el contexto en el que vive tu población estudiantil, entonces creas tu propio ambiente de aprendizaje, ¿no? El cierre de este evento parecía fiesta de pueblo, y creo que fue una fiesta de pueblo porque fue en el auditorio, fue muchísima gente, e incluso los delegados y el presidente municipal se presentaron. Entonces, viendo desde cómo se desarrolla, cómo están en su contexto, tú como maestro, pues generas tu ambiente de aprendizaje. Muy bien, chicos, pues ya queda 1 minuto para las 7. Les agradezco, espero que vean la grabación, que puedan, por favor, mándenme por WhatsApp esta parte que estamos mencionando, las diferencias entre el aprendizaje virtual y el aprendizaje en presencial, el ambiente de aprendizaje de ambos. Muchísimas gracias, chicos. Les pido, por favor, que envíen sus tareas antes que termine el cuatrimestre para que no se les junten al final y no tengamos, pues, como esa dificultad de calificar todo, pues, ya al final del cuatrimestre. Muchas gracias, chicos. Excelente semana. Bendiciones para todos.